El miedo al fracaso. Los miedos que nos impiden alcanzar nuestras metas suelen ser prosaicos, privados, matizados y a veces tan sutiles que es posible que muchos no aceptemos plenamente su efecto en nuestros pensamientos y actos. El miedo al fracaso cambia nuestra conducta de tal manera que convierte ese fracaso casi en una certeza. El miedo paraliza nuestra toma de decisiones, trastoca nuestro buen juicio y destruye nuestra creatividad. Sin embargo, entre las dolencias mentales, el miedo al fracaso no es solo uno de los más corrientes, sino que también es uno de los menos reconocidos y tratados, en parte porque los que lo padecen están tan paralizados por el miedo a la humillación o la vergüenza pública que lo sufren en silencio, incluso abnegadamente, en lugar de buscar un tratamiento. Están encadenados al fondo del mar, incapaces de nadar hacia la luz del sol porque brilla arriba, debido a sus miedos e inseguridades. Por supuesto, algunos quizás expresen sus temores a través de la depresión o la ira, sin darse cuenta siquiera de lo que subyace a esos síntomas, convirtiéndose en rehenes de una conducta que confirma sus miedos internos y destruye su potencial para el progreso. Incluso si reconocemos nuestros miedos y tratamos de superarlos, quizá nos sintamos desconcertados por los cientos de libros de autoayuda que nos ofrecen más confianza, una autoestima más alta, un éxito mayor, incluso un poder ilimitado. Algunos se ocupan directamente del miedo al fracaso, otros se centran en aspectos subyacentes o relacionados, como la falta de confianza o una autoestima baja. Muchos ofrecen una cura instantánea, la eliminación de nuestras flaquezas y la certeza del éxito, por medio de un reajuste mental que nos inyectan vía algunas palabras y técnicas motivacionales reconocidamente poderosas. Pero es preciso hacer una advertencia para la salud. Prometer la oportunidad de volver a nacer como una persona nueva, más segura de sí misma, incluso sin ningún temor, es una promesa falsa hecha a los afligidos, desesperados por encontrar una cura. Los trastornos como el miedo al fracaso, así como otros antecedentes como una baja autoestima, son innatos. Una vez infligidos, de la manera que sea, están ahí para quedarse. Estas son las malas noticias. Las buenas son que podemos aceptarlo y a pesar de todo hacer grandes progresos. De hecho, un progreso fuerte y sostenible solo será posible una vez que hayamos aceptado que nuestros miedos y nuestras convicciones primordiales van a estar aquí para siempre. Podemos aprender a vivir con quienes somos, incluyendo nuestras inseguridades. No tenemos que eliminarlas para siempre a fin de avanzar. Podemos alcanzar nuestras metas, siempre que sean las metas acertadas. Nuestras metas, no esas falsas metas con las que nos nutren posiblemente las influencias externas o nuestras propias ideas defectuosas. Las personas que temen fracasar necesitan un mapa. De hecho, tenemos que trazar nuestro propio mapa, e incluso este exigirá muchos borradores antes de ser siquiera vagamente exacto. Ahora veremos cómo levantar ese mapa, en borrador, confuso en los bordes, con muchos elementos de aquí hay dragones, pero un mapa, algo que podamos coger y mirar mientras nos abrimos camino ante la maleza, algo que nos permita dar esos primeros pasos tan importantes. Todos llevamos un mono en nuestras espaldas, y lo que queremos es cambiar ese mono, esa criatura que nos susurra al oído el miedo y la inseguridad en nosotros mismos en momentos críticos. Pero, ¿qué es lo que nos detiene en la vida? Con la respuesta eres tú y el mono, claro. Con todo, también afirmaríamos que debemos aceptar al mono como compañero de viaje y hacer planes para progresar de todos modos.
Ciertamente, si pudiéramos ver qué eran nuestras respuestas a esas barreras lo que producía los malos resultados, y no las barreras en sí mismas, ni tampoco la mala suerte, ni una ineptitud innata, o incluso los prejuicios en nuestra contra, entonces quizás pudiéramos generar unos resultados mejores. No necesitamos que nos inyecten una cura milagrosa, solo necesitamos tener en cuenta nuestras inseguridades y, conociéndolas, arreglárnoslas para seguir adelante. Entonces, lo que nos detiene es el miedo. El miedo puede iniciarse en algo muy pequeño y crecer hasta convertirse en una fobia incontrolable, que al llegar a la adultez puede paralizar mentalmente al que la sufre. También puede alcanzarnos en varias etapas de nuestra profesión, incluso cuando parece que estamos fuera de su alcance o que hemos forjado una confianza sólida en un campo en particular. Sin embargo, los que sufren miedo al fracaso suelen ser capaces de correr riesgos enormes en situaciones en que el fracaso es casi seguro, mientras que se paralizan ante situaciones cotidianas que entrañan solo unos riesgos muy visibles, aunque solo moderados, y son más que capaces de cambiar su modo de actuar, de tal manera que aumentan la probabilidad de fracasar, todo lo cual convierte el miedo al fracaso en una dolencia debilitadora, que conlleva su propio cumplimiento y que parece no concordar con las necesidades profesionales actuales. ¿Cómo hemos llegado al punto en que tantas personas sabotean su propio progreso mediante una conducta que tanto los perjudica? El filósofo británico Dylan Evans se enfrenta a este interrogante, preguntándose por qué, dado que las emociones como el miedo y la tristeza parecen ser algo programado en los humanos, son tan malas para las profesiones modernas, o viéndolo desde el otro lado, ya que no parecen ofrecer ninguna ventaja económica, de hecho todo lo contrario, ¿por qué no han desaparecido ya en el curso de la selección natural? Se pregunta por qué no hemos evolucionado para comportarnos como Spock de Star Trek y juzgar las pruebas de la vida desde el punto de vista puramente lógico. La conclusión parece ser que Vulcano, el planeta natal de Spock, estaba totalmente libre de depredadores. Por el contrario, en la Tierra, según defiende Evans, las emociones evolucionaron como actos reflejos rápidos dirigidos a favorecer la supervivencia. De ahí que con frecuencia se presentaran en forma de incontrolable estímulo nervioso que recorría todo el cuerpo. El gozo, la angustia, el miedo, la ira, la repugnancia, todos tuvieron un papel fundamental para ayudarnos a sobrevivir en el estado de la naturaleza, dice Evans, y hasta un punto que pocas veces reconocemos, esas emociones siguen teniendo hoy un papel de evaluación importante, solo que más útil. Evans ofrece pruebas de ello observando a los que son incapaces de usar sus emociones para evaluar las cosas. Los que pierden su capacidad emocional debido a daños cerebrales tienden a ser víctimas fáciles de los que no tienen escrúpulos. Forzados a fiarse de su razonamiento lógico, toman decisiones desastrosas respecto a quienes son dignos de su confianza. Evans señala algo importante aquí, porque como veremos, los que tenemos miedo al fracaso quizá lo tengamos debido a una capacidad mental reducida cuando se trata de razonar y evaluar, tal vez debido a malas condiciones ambientales o a sucesos traumáticos de nuestra infancia, lo cual quiere decir que también somos vulnerables y el miedo es nuestra respuesta a esa vulnerabilidad. Es decir, que las emociones siguen siendo importantes en el mundo moderno, lo cual significa que una capacidad reducida para usar las emociones a fin de evaluar situaciones es potencialmente desastrosa, o en el mejor de los casos paralizadora. ¿Es que esto en consecuencia nos esclaviza la fuerza de nuestras emociones, empujando a los que evalúan de forma defectuosa una conducta autodestructiva? No siempre.
Muchas personas actúan de maneras no dictadas por sus emociones. La impasibilidad de las clases altas inglesas no es ningún mito, sino una respuesta externa antes que un sentimiento interno. El entrenamiento desde la edad más temprana para ocultar las emociones en lugar de cambiarlas, no muy diferente de la cara de póker de jugador profesional, que por dentro puede ser un caos emocional. Es más, esas reacciones son solo una máscara. En realidad, la desesperación callada es el estilo inglés, por lo menos según Pink Floyd. Ese enmascaramiento exige entrenamiento, y es en cualquier caso una respuesta insatisfactoria en el mundo moderno, donde nos alientan a expresarnos o como mínimo actuar de tal manera que generemos confianza y comprensión en lugar de desconfianza y malos entendidos. Y ese enmascaramiento puede simplemente retrasar un resultado terrible, una crisis, cuando la máscara resbala y luego desaparece debido a la presión. Es mucho mejor, sin ninguna duda, tratar de comprender nuestras emociones, así como la manera en que una emoción como el miedo puede motivarnos y desmotivarnos, y cómo puede afectar a nuestras valoraciones y cambiar nuestra conducta. Con seguridad, la conciencia de uno mismo siempre vence la negación de uno mismo, ¿o no? Daniel Goleman describe el efecto instantáneo que varios incidentes emocionales tienen en el cuerpo. Por ejemplo, la ira hace que la sangre se precipite a las manos, listas para la acción, mientras que el ritmo cardíaco se acelera y se produce un aumento de adrenalina. Con el miedo, la sangre se acumula en los músculos esqueléticos, como las piernas, la cara empalidece, y el cuerpo se paraliza momentáneamente, mientras decide si ocultarse puede ser una opción mejor que huir o pelear. Mientras una oleada de hormonas pone al cuerpo en alerta general, haciendo que estemos tensos y seamos incapaces de concentrarnos en nada que no sea la amenaza inmediata. Una respuesta así ofrece unas ventajas obvias a corto plazo, en especial si de verdad estamos amenazados. No obstante, como dice Goleman, alguien que experimente estas reacciones físicas ante un estado emocional durante un cierto tiempo es como un coche atascado perpetuamente en una marcha alta, con el daño físico que esto comporta. Sin embargo, es la reacción cerebral lo que causa un daño más permanente. Estos momentos tan dramáticos hacen que la amígdala, que Goleman describe como el agrupamiento clave de componentes del sistema límbico, que se ocupa de emociones como la ansiedad, la angustia y el miedo, envíe una señal a otras regiones del cerebro para que refuercen su recuerdo del incidente. Esto crea una huella mayor en la memoria, la cual genera un nuevo punto de ajuste, que puede causar un reajuste permanente de las respuestas por defecto, del cerebro a situaciones incluso tangencialmente similares, haciendo que reaccionemos con miedo, quizá sin darnos cuenta ni siquiera del porqué. Parece que esos recuerdos traumáticos permanecen como partes integrantes de la función cerebral porque interfieren en el aprendizaje posterior, específicamente en volver a aprender una reacción más normal a esos sucesos traumatizantes. Esto no se diferencia de casos de trastorno por estrés postraumático. Al igual que sucede con las ratas de Miller, tanto la memoria como la capacidad de aprender han fracasado, un proceso que los psicólogos llaman condicionamiento del miedo, en el cual algo que no es amenazador es tratado como si lo fuera, sencillamente porque se asocia de manera inmediata al acontecimiento traumático del pasado que creó el ajuste predeterminado de miedo en el cerebro. Igualmente importante es que la respuesta de miedo llega vía un secuestro neuronal, una explosión emocional en la cual el sistema límbico proclama una emergencia, reclutando el resto del cerebro para llevar a cabo su apremiante tarea. Este secuestro, que es instantáneo y llega en una oleada emocional, invalida lo que Goleman llama el cerebro pensante y lleva a unas respuestas emocionales instantáneas basadas en el miedo con independencia de cuál sea la realidad. Es un miedo irracional. Esto
Es lo que les sucede a los que tienen mucho miedo al fracaso. Los traumas pasados han grabado el miedo en nosotros, generando nuestra propia versión de TEPT, que conduce al condicionamiento del miedo y a respuestas de miedo cuando se activa el recuerdo. Dennis Charney afirma que hay estudios que demuestran que estos traumas se pueden producir a una edad muy temprana o incluso en el útero, quizás transmitidos por la madre, de forma que es posible que ni siquiera seamos conscientes de los sucesos que disparan nuestra propia versión de TEPT. Recordemos que TEPT significa trastorno por estrés postraumático. Y algo crucial para los que tienen miedo a fracasar, en este caso el trauma puede significar incidentes de humillación pública o episodios en el que participan padres, hermanos, maestros o compañeros degradantes. Estos traumas, aunque suaves en comparación con casos graves de trastornos por estrés postraumático, pueden generar igualmente un condicionamiento del miedo que induce el miedo irracional cuando se lo incita. Según los estudios, incluso una exposición breve o débil al estrés traumático, en especial cuando se es joven, puede dañar de forma permanente el hipocampo, una parte del cerebro clave para la formación de los recuerdos, deteniendo el crecimiento normal de nuevas células. Esto significa que siempre evaluaremos la información a través de este ajuste predeterminado, haciendo que esos miedos irracionales y la respuesta de miedo asociada sean inevitables. Nuestras hormonas, por su parte, solo aumentan los problemas. Las situaciones amenazadoras u otros traumas que inducen miedo hacen que secretemos la hormona cortisol, cuya producción está muy influida por nuestra temprana crianza. En personas normales, los niveles de cortisol suben y bajan según lo que sucede en un momento dado. Pero si vivimos en una familia muy estresante durante los primeros 6 años, más o menos, de nuestra vida, o sufrimos otro tipo de estrés, esto actúa como un termostato, fijando nuestro cortisol en un nivel demasiado alto o demasiado bajo en la edad adulta. James afirma que los adultos que sufrieron experiencias traumáticas en la infancia experimentan daños en su sistema regulatorio del cortisol, con el resultado de que o bien se cierre, lo cual puede llevar a una empatía baja o a la crueldad, o bien se atasque en una alerta permanente, lo cual puede conducir al estrés, la ira, la ansiedad y la depresión. Así pues, ¿se nos puede reprogramar para reprimir los secuestros neuronales o miedos irracionales de Goleman o para normalizar el termostato del cortisol de James? El miedo puede decrecer con el tiempo mediante un reaprendizaje natural y espontáneo. Por ejemplo, un niño que antes se asustaba de un perro puede perder el miedo a esa raza mediante un contacto positivo intenso con un perro parecido más adelante en la vida. Sin embargo, en muchos casos la desconfianza no desaparece nunca por completo. El estrés postraumático puede hacer que nunca se produzca ese reaprendizaje espontáneo. Tan profundo puede ser el efecto del trauma que esos secuestros neuronales crean una respuesta de miedo siempre que se activa el recuerdo. De hecho, cada recordatorio puede aumentar el trauma, convirtiendo los temores de la infancia, basados en sucesos traumáticos de los primeros años de vida, en grandes fobias paralizadoras en la vida adulta. En la mayoría de los casos, el cerebro nunca reaprende de forma natural una reacción más ligera, lo cual significa que el proceso de aprendizaje se ve afectado, y la respuesta de miedo solo se puede desviar mediante una intensa concentración y un reaprendizaje activo durante muchos años. Estas descripciones que hacen de los traumas de la infancia y su efecto en las emociones nos convencen de que quizá debido a unos sucesos traumáticos en la infancia,
Los que tienen miedo a fracasar muestran unas respuestas emocionales dañadas que no experimentan los que tienen una motivación alta para el éxito. Además, estas respuestas llevan a evaluaciones falsas, que a su vez conducen a unas respuestas externas basadas en el miedo, las cuales llevan a un círculo vicioso de resultados negativos. En cambio, los que tienen una motivación alta para el éxito están libres de estas respuestas negativas. De hecho, tienen claramente lo que Goleman llama un alto CE, cociente emocional, en comparación con el cociente intelectual. Y esa competencia emocional, según Goleman, domina nuestro potencial para el éxito en la vida, creando un abismo enorme entre el potencial de logro de los que tienen un CE alto y los que lo tienen bajo. Entre las aptitudes de los primeros está la capacidad de ponerse en marcha por sí mismos, de captar las conductas basadas en la personalidad y de llevarse bien con los demás. Otros rasgos innatos positivos de los que tienen un CE alto son el interés por los demás, el conocimiento de sí mismos, la capacidad para manejar las emociones, la destreza social, el entusiasmo y el compromiso. Por supuesto, esto se parece a una lista de todo lo que no son los que tienen mucho miedo al fracaso. Los que tienen mucho miedo al fracaso son capaces de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es, por lo tanto, vital si queremos avanzar hacia la motivación para el éxito. Los que tienen un miedo a fracasar necesitan desarrollar sus aptitudes en todos los ámbitos que acabamos de mencionar, lo cual parece sobrecogedor, aunque no es ni mucho menos imposible. Podemos tener mucho miedo a fracasar, con todo el bagaje que resulta de ello, pero somos capaces de desarrollar la inteligencia emocional, por muy innatos que sean nuestros miedos e inseguridades. Sencillamente necesitamos aprender. Desglosados en sus partes constituyentes, cada uno de los rasgos de Goleman es una meta alcanzable para los que tienen miedo a fracasar. Aptitud para ponerse en marcha por sí mismo. Esta puesta en marcha es poco más que tener una dirección, es saber cómo dar ese primer paso y cómo seguir adelante, pese a los reveses. Los que tienen miedo a fracasar necesitan ayuda en esto, pero la ayuda está a mano. Comprender las conductas basadas en la personalidad. La buena capacidad para juzgar a las personas viene de ser conscientes de nuestras propias emociones y de los objetivos propios y de los demás. También procede de estar muy orientados a los objetivos y de contar con la madurez emocional necesaria para buscar resultados donde todos ganen. Llevarnos bien con los demás. Muchos de los que temen fracasar tienen poca habilidad en el trato con los demás, pero si eliminamos la clásica frustración que sufren los que temen fracasar, nuestra valoración de los otros debería mejorar, haciendo que nuestra relación con ellos fuera mucho más fácil. Interesarnos por los demás. Lo dicho, los que tienen una motivación alta para triunfar pueden permitirse ser más caritativos. Creemos, pero también podemos serlo nosotros cuando hayamos definido unos objetivos sólidos, centrados en los principios y estemos progresando. Conocimiento de nosotros mismos. Lo vamos adquiriendo rápidamente. Capacidad para manejar las emociones. Si somos conscientes de que esos miedos irracionales se basan en evaluaciones defectuosas y supuestos incorrectos, podemos aprender a crear segundas respuestas mejores, apoyadas en evaluaciones más positivas. Esperamos que más cercanas en el tiempo a los momentos reales de miedo irracional. El mono no desaparecerá, pero podemos invalidar el posible daño que causa. Habilidad social es otro don innato de los que tienen una motivación alta para triunfar, que nosotros podemos aprender.
entusiasmo y compromiso. Ya no son una máscara. Si estamos siguiendo el camino acertado, haciendo buenos progresos hacia las metas adecuadas. No obstante, en esta etapa nuestra preocupación número 1 es controlar nuestras respuestas externas a esos miedos irracionales. Atacar los síntomas de nuestro miedo al fracaso, tanto si se trata de ira, frustración, ansiedad o depresión, son de las respuestas externas que generan en gran medida el círculo vicioso de malos resultados de los que tienen miedo a fracasar. Así que si podemos comprender lo que sentimos y por qué, quizá podamos iniciar el proceso de crear segundas respuestas mejores y en consecuencia empezar a socavar ese círculo de cambios conductuales. Es improbable que sea fácil, y nada de lo que sigue está escrito a la ligera. Sin embargo, la conciencia de uno mismo puede ayudar a poner en marcha el proceso de darle a nuestras ideas un rumbo más positivo que con el tiempo cambie esas respuestas externas o por lo menos reduzca su impacto. Quizá la respuesta más fácil de comprender sea la más extrema, la ira. La ira es la hermana fea del miedo, así que mientras el miedo sigue siendo la cenicienta oculta, su ruidosa hermana se exhibe arrogante y muy amenazadora. Entre las emociones, la ira es de lejos la más visible, así como la más destructiva, porque perdemos no solo el control de nuestros sentimientos, sino también de nuestras emociones, llegando a destruir a veces en pocos segundos una actividad sólida, constructiva y duradera. Ninguna otra emoción elimina nuestro control tan completamente como la ira. Y la ira va mucho más allá de la pura cólera. Los pensamientos críticos, las fantasías de venganza y las interpretaciones paranoicas de la conducta de los demás pueden ofrecer el contexto para la ira, tanto si estallamos como si mostramos irritación o nos reconcomemos por dentro. Un camino para superar la ira es comprender su propósito. Con frecuencia es un acto de ocultación, una manera de esconder nuestros sentimientos internos de culpa, confusión, dolor o miedo. Es mucho más fácil decirte que estás hecho una furia que decir que estás triste, confuso, herido o asustado. Es un reconocimiento muy potente, que es probable que sintonice con muchos que tienen mucho miedo al fracaso. No es ira, es miedo. Y el hecho de que la ira sea una manifestación externa es clave para entender su otro propósito fundamental. Con frecuencia es un intento por controlar a los demás. La persona iracunda percibe que está en un combate para hacerse con el poder y que está perdiendo. Las cosas no encajan como había esperado, por ello trata de cambiar la situación por medio de la coerción. La ira nos dice que nos estamos preparando para forzar a otros o a nosotros mismos a cumplir con las expectativas. Las personas furiosas deben aceptar que la causa principal de su ira no es la conducta del otro, sino su propio convencimiento fundamental y sus sentimientos internos de miedo e inaptitud. Muchas personas iracundas se sienten encerradas en un ciclo de miedo y frustración, donde la ira demuestra su claro deseo de abrir la jaula y ponerse en marcha en una dirección más gratificante. La motivación está ahí, pero sacudir la jaula no nos ayudará a ponernos en marcha. Tenemos que encontrar la llave, y esto exige planificación. Y esto nos conduce limpiamente a la irritación, la hermana pequeña de la ira. Anthony Robbins la ve como una apasionante señal para actuar, porque en realidad su origen es que en nuestro interior estamos convencidos de que podríamos y deberíamos estar en un sitio mejor. Nos dice que la solución está a nuestro alcance, pero que tenemos que cambiar nuestra manera de abordarla.
En este sentido, la irritación es muy diferente de la decepción, que es un sentimiento más definitivo, de aceptación negativa, de que nos han derrotado y nunca alcanzaremos lo que buscamos. Por otro lado, la ansiedad es más difícil de descartar. Es una reacción a largo plazo a la continuada puesta en marcha de una respuesta de miedo. Ese desencadenamiento nos lleva a evitar situaciones en las cuales podríamos ser provocados, siendo la ansiedad la respuesta incluso a la mera posibilidad de esas situaciones. Las personas ansiosas pueden acabar condicionadas para llegar a temer aún las tácticas o distracciones que usan para evitar la respuesta de miedo. Dándole la vuelta a este ciclo de miedo y preocupación no es una hazaña menor y suele exigir ayuda profesional. Pero podemos aprender a enfrentarnos a nuestras ansiedades, aceptando nuestra dolencia y erigiendo límites protectores, así como evitando conductas retraumatizantes. También podemos dar pequeños pasos hacia un futuro menos lleno de ansiedad, quizás aprendiendo a redefinir nuestras preocupaciones, centrándonos en lo positivo, no tratando de enmendar agravios pasados, y aplicando evaluaciones objetivas a cualquier situación inductora de ansiedad.